Buenas tardes, bienvenidos al Facebook de KM con este nuevo vivo que estamos haciendo hoy lunes. En esta oportunidad estamos invitando al doctor Ricardo Corral, él es médico psiquiatra, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, docente de la UBA y jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda. Bienvenido, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias Rosario, muchas gracias por la invitación, Bueno, por estar en este Ricardo, espacio. sí. Ricardo pertenece a una de las 28 sociedades médicas que adhirieron a un documento que coordinó KM, digamos, manifestando la preocupación y la inquietud de la comunidad médica sobre cómo está impactando la pandemia y la cuarentena, digamos, en la que estamos atravesando en distintos aspectos de la salud por fuera de lo que es específicamente el coronavirus. Muchas gracias, Ricardo. A ver, la primera pregunta tiene que ver con qué mirada tienen ustedes desde la psiquiatría sobre lo que nos está tocando como sociedad, digamos, en esta pandemia, con esto del coronavirus, porque, digamos, cambió mucho, estamos en esta nueva normalidad que se llama, o perdimos lo que era nuestra antigua normalidad. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Bueno, en primer lugar, claramente es una situación totalmente inusual. Yo que soy un médico que ya tengo más de 35, 37 años de recibido, es la primera vez que me toca transitar una situación como esta, y realmente la historia no tiene muchos ejemplos parecidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un gran estresor social enorme. Como cuando hablamos de estresores sociales nos referimos a situaciones complejas como una guerra, por ejemplo, o situaciones catastróficas. Bueno, esto a nivel global ha sido así y el impacto es múltiple en distintas cosas, ¿no? Nuestra preocupación tuvo que ver con dos cosas. Una es en sí la pandemia, el tema del virus, del COVID, lo que implicaba eso, y las cosas que no sabíamos en un principio. Lo bueno de esto es que el conocimiento científico se desarrolla y vamos aprendiendo sobre la marcha y fuimos aprendiendo mucho más rápido. De estos tiempos más colaborativos, donde hay mucha investigación, muchas capacidades que se conjugan en su conjunto en el mundo, nos ayuda a entender mucho mejor todo esto. Por lo tanto, ustedes ya saben que hay respuestas terapéuticas ya mucho más eficaces para el COVID, y también prontamente va a haber respuestas inmunológicas para prevenir. Lamentablemente en este transcurrir del tiempo ocurrieron otras cosas, que es justamente lo que nos llevó atrás en muchas cosas que se habían logrado en tanto tiempo, de pensar en la medicina accesible, la medicina de la comunidad. Y eso, bueno, toda esta situación fue en grave detrimento, por dos razones fundamentalmente. Pero la más importante es el miedo. La gente de por sí tiene miedo de enfermarse, pero tuvimos un grave problema que los medios se han hecho eco de una manera muy dramática de la situación, favoreciendo no solamente por el contenido, sino por el tiempo en que se transmitían esos contenidos. El bombardeo fue muy grande y eso generó que la gente se aislara por sí misma y dejara de ir a ciertos lugares importantes, de necesidades básicas, simplemente por miedo de enfermarse. Esto generó un retraimiento absoluto en lo que tenía que ver con la consulta y el seguimiento de los controles de personas que padecían cualquier tipo de dificultad de la salud, de cualquier especialidad, de cualquier ámbito. Por eso esto que En habéis general, comentado, sí. claro, de las sociedades, digamos, el diabético que tenía que controlarse, el que tenía un problema coronario, bueno, ustedes sabrán, o harán algún reportaje a los cardiólogos. Este es un dato que es un dato duro, ¿no? La reducción de los ingresos a UCO en este periodo fue dramático, y no porque dejara de haber enfermedad coronaria. Y desde el punto de vista de lo nuestro, de la psiquiatría, dos cosas. Una es, nosotros tenemos una población, la comunidad, tiene una conformación de personas que padecen enfermedades y que requieren un tratamiento, y nosotros apelamos mucho a la adherencia al tratamiento. La adherencia es que el paciente pueda cumplir con eso. Entonces nos encontramos con la dificultad que el paciente no iba a controlarse y tenía dificultades de acceso al control por distintas razones, por cosas de él, por cosas del sistema y por cosas
digamos, de la República, de las circunstancias, y también las dificultades de acceso a la medicación. Lo paradójico es, por ejemplo, yo que trabajo en el Hospital Borda, que vos me anunciaste, que es un hospital público, donde recibimos gente con muy pocos recursos, digamos, siempre es lo marginal de lo marginal. Pacientes con enfermedades serias, con muy pocos recursos, situaciones socioeconómicas muy bajas. Paradójicamente, esa gente siguió viniendo siempre al hospital. Pese a las restricciones de tránsito, pese a las restricciones de transporte, hubo un grupo de personas que igual siguieron viniendo desde el primer día de, digamos, del aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso fue llamativo, que nos llamó la atención, porque la gente dejó de ir a los consultorios o a las clínicas. De hecho, yo, en mi consulta privada, la gente dejó de venir, teníamos la posibilidad de hacerlo por telemedicina, por videollamada, como ahora, en este momento contigo. Claro. Pero esta gente no tiene acceso a eso. No tiene acceso a internet, no tiene acceso a smartphones, a tablets, no tiene tampoco fibra óptica, no tiene internet, no paga 4G para tener comunicación, así que la única posibilidad era esa. Con el otro inconveniente es que en el hospital nosotros le proveemos la medicación también, de gente que no puede acceder a la medicación. Entonces tuvimos ese problema que lo tenemos, porque hay gente que quedó por afuera de eso, y que las consecuencias se empezaron a ver ahora y se van a seguir viendo, que son lo que a nosotros nos preocupa, que son descompensaciones por discontinuación de medicación, que tienen muchos riesgos, porque son pacientes graves psicóticos, por ejemplo, o pacientes con depresiones que no se han tratado, y el grave problema de la depresión es esa amenaza del suicidio, la muerte. Piensen que en el mundo, en un año normal, hay cerca de 800.000 suicidios a lo largo del mundo, por año. Así que estamos en un año normal donde hay acceso al tratamiento. No sé qué va a pasar este año que no hay acceso al tratamiento, contado después contabilizado. Y después el otro punto importante es cómo nos ha impactado a todos nosotros que no teníamos enfermedades o que teníamos un buen estado de salud. Porque esto también ha generado un grave problema y lo vemos fundamentalmente en dos poblaciones: población infantil y población de adultos mayores. La población infantil perdió la infantilidad de lo que tiene que ver con la infancia, con las cuestiones de la infancia, que es el juego. Estar en su grupo de pares, de niños, jugando. La escuela es aprender, estar frente al maestro, por eso interactuar, jugar. Hay algunos indicadores que tenemos, estudios y datos sobre el impacto emocional en los chicos, retraimientos también, y lo que sí, que es llamativo, aumento de peso por el sedentarismo. Un chico es andariego todo el día es andariego. Va, viene en el colegio, sale al recreo, desaforado a correr. Bueno, meses de sedentarismo han generado algo que es un serio problema. Y el otro grupo, los adultos mayores, porque en ellos el temor fue mayor, el impacto fue mayor, pero el retraimiento tiene dos consecuencias fundamentales. Una es menor posibilidades de interacción con sus pares, que es lo que más necesita el adulto mayor, con su familia, que es lo que más necesita el adulto mayor, y con las interacciones en la sociedad, que es lo que más necesita el adulto mayor por la cuestión del sentimiento de soledad. Sumado a eso, una pata que tiene que ver con el sedentarismo, una persona mayor que durante 6-7 meses deja de hacer ejercicio, es mucho más difícil que se recupere que un niño que engordó, que en pocos meses puede rehabilitarse. Un adulto mayor la va a tener mucho más difícil, un hombre de 70, 80 o más años. Y además el impacto cognitivo, porque todo esto viene de la mano de también tener, pese a que tiene posibilidades, estar más pegado a la televisión, más pegado a cuestiones que tienen que ver con menos actividad, que uno diría, bueno, pero tiene las redes, tiene la computadora, bueno, pero volvemos a lo mismo. No todos los adultos mayores tienen accesibilidad, o por cuestiones socioeconómicas, o por cuestiones etarias. No toda la gente mayor puede manejar un Facebook o internet para leer un diario o hacer un curso de idiomas, como muchas de las personas podrían haber aprovechado el tiempo para eso. Y después hay un aspecto más, que dejé para último, que es el impacto que tuvo en nosotros mismos.
en el equipo de salud. Nosotros desde la Asociación Argentina de Psiquiatras hicimos un estudio a principios de la pandemia y a principios de la cuarentena, estamos hablando del mes de mayo, abril-mayo, Sí. y nos impactó que entrevistamos a casi 2.000 profesionales del equipo de salud y tuvimos un porcentaje altísimo de más del 60% de síntomas ansiosos y síntomas depresivos. Aumento en el consumo de bebidas alcohólicas. Claro. Y esto es algo preocupante porque somos los que tenemos que ayudar. Claro. Así que esto fue algo que es preocupante y que con el transcurrir del tiempo surgió otro condimento más, que es la incertidumbre económica. Claro. Para dar un ejemplo, nosotros en la Asociación Argentina de Psiquiatras emitimos un comunicado, también a principios de la pandemia, diciéndole a nuestros asociados íbamos a bonificarle la cuota anual, que si bien es baja, era una manera de tener una cuestión empática frente a la situación de la pérdida del ingreso de la mayoría de los profesionales. Sí. Así como todos lo perdieron, los profesionales también. Claro. Entonces eso lo señalo como una muestra también de cómo los profesionales caen dentro también de lo que es el estresor socioeconómico que produce una alteración más a la situación. Sí, y ahora, si ustedes tuvieran, desde el punto de vista de los psiquiatras, ¿no? O sea, definir, o cuál creen que va a ser el impacto más grande que va a dejar la pandemia en términos de salud mental a la sociedad, porque esto, o sea, ustedes ya lo están viendo, vamos 7 meses y todavía parece que tenemos por delante un largo camino. ¿Cuál puede llegar a ser el impacto a largo plazo? Hay una cuestión que es real, que es que el ser humano tiene gran capacidad adaptativa. Entonces, las personas que tienen estructuras de personalidad y buenas, justamente desarrollar esas habilidades de adaptación, que es típico del humano, porque nos venimos adaptando a muchas circunstancias a lo largo de la historia, tenemos esa parte optimista, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que aquellas personas que son más vulnerables, que tienen que ver con grupos etarios, hay cosas que van a ser difíciles de recuperar, como decía, en los dos extremos, en los niños y en los adultos mayores, ahí la cuestión va a estar más complicada. Y, por otro lado, consecuencias más inmediatas de corto y mediano plazo, que son patologías crónicas que se pueden reagudizar por la discontinuación en estos meses de tratamientos. Son los dos focos que vemos como más complejos. La gente que tenía antecedentes psicopatológicos, con enfermedades que requerían tratamiento, y la gente que no los tenía, pero que la vida cotidiana les impactó. Aquel niño que dejó de jugar o de hacer deporte, le va a costar volver a hacer deporte. Quizás pierdan también el estímulo de lo que era el hacer deporte. Y el chico que, por ejemplo, iba a la pileta a nadar, o el chico que jugaba a la pelota, quizás pierda ese gusto. Eso no lo sabemos todavía. Puede ser que suceda eso, o quede en una situación también de cierta... Usted sabe que ahora, actualmente estamos con los problemas de las adicciones a las redes y a todo lo que tiene que ver con lo digital. Es otro riesgo muy grande, porque esos chicos tuvieron mucho tiempo expuestos a las pantallas, mucho tiempo, con ese condicionamiento. El cerebro se va moldeando, es plástico, y el desarrollo en los primeros años de vida es crítico. Así que el chico que no juega a la pelota, que no fue a nadar, o que no fue a correr, o no fue a la plaza a jugar en los juegos o con sus amigos, estuvo frente a la pantalla. Ese modelado del cerebro... Sí. No, también forzosamente tuvo que cambiar el discurso de parte de los padres, ¿no? O sea, porque la tecnología en este contexto se convirtió en una necesidad para mantener el vínculo con la escuela, con amigos, con lo que sea, y bueno, y es como que fueron cambiando las prioridades. No sé eso también qué impacto va a tener, ¿no? Sí, porque va a volver el discurso cambiado. Esto que decís, Rosario, es tan importante porque también, algo que no comenté, pero que surge de esto que vos decís, es que los padres también estaban en sus casas con las pantallas. Muchos de ellos que tenían la suerte de tener su trabajo, pero trabajaban desde la casa. Es decir, que había menos espacios. Y esos espacios estaban ocupados por las pantallas, en un aislamiento incluso dentro del hogar. No hablo de algunos otros aspectos que son muy importantes, y no por eso digan de ser menores, aunque son menores en prevalencia, que es el tema de la violencia hogareña,
tanto infantil como de género, que son Sí. dos temas importantes, que los dejaba un poco para el final, porque eso es algo que todavía no ha salido a la luz, pero claramente en situaciones donde hay violencia hogareña, de cualquier índole, eso es algo que en una cuestión de un espacio reducido con todas estas tensiones, potencialmente, claramente es de mayor riesgo, tanto en niños como en situaciones de la pareja o lo que fuere, ¿no? Incluso violencia hacia los adultos mayores también. Y esto fue todo como distinto tipo de círculos viciosos, de variables que no eran manejadas por las personas, pero que condicionan totalmente sus conductas. Adaptativas positivas, adaptativas negativas, pero con mucho impacto, porque incluso una familia adaptada, padre, mamá, en la casa, pero teniendo que trabajar con la pantalla, teniendo chicos que a su vez no podían estar con el padre ni podían estar con pares, tenían que estar frente a la pantalla también. Claro. No había salida. Era una situación como sin salida, ¿no? Y esto hablando de los mejores casos, ¿no? Una familia bien constituida, estable, armónica, pero muchas no son así. Entonces ahí hay mucho más exposición al riesgo. Y para ustedes, ¿cuál es el factor, o no sé si se puede definir si hay un factor más importante que otro, pero ¿qué es lo que afecta más desde el punto de vista de la salud mental? ¿El encierro, el miedo a este virus nuevo, el miedo a salir? O sea, ¿qué es lo que más nos afecta? Rosario, fundamentalmente hay tres cosas, ¿no? Una, como vos decís, es el miedo. El miedo siempre genera retracción en todos los aspectos de la vida. Cosas que uno desea, pero se inhibe de hacer por temor, evita hacerlas. Ese sería uno. El segundo lugar tiene que ver justamente con el acceso a la salud. Que piensen que nosotros en esta época, en el siglo XXI, lo que ya hace muchos años, desde que yo era estudiante, se hablaba de justamente la medicina comunitaria, el acceso a las personas, lo que es atención primaria en salud, todo eso estos días quedó totalmente de lado, en absoluto. Y en tercer lugar, el estresor propiamente dicho de las limitaciones de desarrollo personal, de imposibilidad de generar situaciones gratificantes y placenteras, que mucho tiene que ver con varios componentes. Uno de ellos es el aire libre, la naturaleza. Sobre todo lo vivimos mucho los que estamos en la ciudad. Nosotros, yo que vivo acá en Buenos Aires, muchos de los que viven en grandes urbes, el tema de no poder circular y estar en la naturaleza es algo, estar al sol, esas cosas son parte de esto que digo, del estresor de uno estar en una situación así. Claramente, cualquiera me podría cuestionar esto y podríamos argumentar que hay situaciones mucho peores, pero estamos hablando de esta situación actual, obviamente. Si estuviéramos en guerra y nos están bombardeando, es mucho peor el encierro, si uno tiene que estar en un búnker. Pero no se trata de comparar cosas peores, sino tratar de pensar en cómo desarrollar algo mejor y superador. Yo creo que estamos en este momento, en un momento del conocimiento, de todos estos meses donde, como dije al principio, se creció mucho y se desarrolló mucho y sabemos mucho más, todos sabemos mucho más que en marzo, en abril o en mayo, es el momento de tomar decisiones. Por eso que creo que también yo, cuando me convocaron ustedes para esto, y como pasó con todas las sociedades científicas, la de cardio, la de neumo, la de infectos, todas, dijimos que sí, porque creo que todos tenemos un panorama bastante similar, más allá de las diferencias que pudiera haber. La crítica que yo le hago un poco a la situación, que es lo que hablamos, es que siempre tiene que haber una mirada, cuando hablamos de salud, integrativa. Digamos, un psiquiatra no puede ser el que determine políticas de salud. Un cardiólogo no puede ser el que determine políticas de salud. Un infectólogo tampoco puede serlo, o un epidemiólogo tampoco. Creo que tiene que haber un ateneo, como hacemos en el hospital, donde todos opinamos y de ahí surge la mejor síntesis. Porque la mirada que tengo yo es parcial, como es parcial mi colega. Por eso que yo cuando tengo dudas o quiero conocer más o quiero mejorar mi conocimiento sobre algún tema, y ni hablar si es sobre un paciente, convoco a mis amigos, colegas de otras especialidades que conozco, que tengo confianza, que sé que son gente estudiosa, para recibir de ellos información y de esa manera construir una alternativa superadora a la que tuve yo. Entonces, acá hay una cuestión muy importante que es esa mirada
ampliada de que la medicina es algo muy integrado, de múltiples conocimientos, y que claramente una sola especialidad no lo tiene. Por mejor mirada que uno pueda tener, por más capacidad que pueda tener, habrá algunos que tengan un poco más o no, pero lo tenemos que integrar entre los conocimientos de todos. De hecho, así se trata hoy en día a las personas, con una mirada integral, que es el objetivo, y además que es lo que los pacientes y la comunidad desea. No quiere ir al médico que le mire nada más que un órgano, quiere ir al médico que puede integrarlo, y si ese médico no puede hacer, bueno, para eso estamos todos, para eso está el equipo médico, donde integra todos los conocimientos posibles, donde incluso no son solo médicos, hay otras profesiones de la salud que son muy importantes, que entre todos se construye un conocimiento mejor para lograr tomar actitudes terapéuticas, en este caso comunitarias, superadoras. Y en ese sentido, digamos, cuando una persona que se está sintiendo mal o que siente que, bueno, desbordada por toda esta situación, debería consultar, porque digamos, el miedo persiste y las dudas también, y tal vez uno piensa, bueno, no, ya me voy a sentir mejor, digamos, la salud mental también tiene como mucho miedo y tabú alrededor, ¿no? Nosotros tenemos, esto que acabas de decir es crucial, porque uno de los graves problemas nuestros me refiero de lo que es nuestra especialidad, es el tema del estigma y la discriminación, el prejuicio, que es la ignorancia. Y después la confusión de términos, ¿no? Porque la gente, si se siente deprimida, dice, bueno, me tengo que mejorar, o la gente le da una palmada en la espalda y dice, bueno, poné voluntad. Y en realidad es lo mismo que a un hipertenso uno le diga, poné voluntad para bajarte la presión. Es una enfermedad la depresión, requiere un tratamiento. Entonces, esto que acaba de decir es crítico porque el mensaje va a ser siempre el mismo que decíamos antes. Y de hecho nosotros hicimos los primeros anuncios, los primeros documentos, las primeras informaciones que sacamos al público y a la comunidad toda, que ya fueron en principios de abril, era esto. Y la gente, anímense, consulten, no dejen de ver. De hecho, nosotros en el Hospital Borda, por ejemplo, hicimos un Hospital Borda Responde, un teléfono, para asesorar a la gente a esto justamente que estamos hablando. Esto ya fue a principios de abril, muy rápidamente. Sí. Si ustedes se fijan en nuestros comunicados de la AAP, de la Asociación Argentina de Psiquiatras, datan desde esa época, donde hicimos mucho hincapié en que la gente que tenía dificultades, problemas psíquicos, dificultades emocionales, deberían consultar y continuar sus tratamientos los que estaban en tratamiento. Es decir, que el mensaje sigue siendo el mismo de siempre, pero reforzado ahora, porque cuanto más tiempo pasa en medicina, siempre perdemos oportunidades de tratamiento. Y en ese sentido, la telemedicina dio una posibilidad, o sea, ¿es equivalente, es válido, digamos, recurrir a la telemedicina para consultar? Ahí utilizaste dos términos, equivalente y es válido, ¿no? Yo diría que no es equivalente, pero sí es válido. Es un instrumento extraordinario, que nos permite que la gente pueda acceder, porque esto es algo que ya se usaba desde antes. De hecho, yo, desde mí, digamos, si cuento anecdóticamente, yo tengo pacientes que atiendo en telemedicina hace años, que viven en otros lugares, en otros países, en el exterior. Es decir, que es algo muy positivo, pero no es, digamos, excluyente y no es comparable, porque la realidad es que en lo nuestro sigue siendo aún el ser humano la necesidad de la presencia física de contacto. De hecho, les comento, nosotros le ofrecíamos a algunos pacientes ambas posibilidades y nosotros le damos mucha importancia a las preferencias del paciente. Sí. Entonces le decíamos, bueno, mire, usted si quiere puede tener una sesión como esta. O si quiere puede venir. Ah, doctor, ¿puedo ir? Sí, si quiere puede venir. Yo le hacemos un pedido para que usted pueda concurrir en un canal seguro, con confianza y sin riesgos, minimizando los riesgos de contagio. Y los pacientes decidían venir personalmente. Ni hablar si son primeras entrevistas. Pacientes que están mal o que están en una situación aguda. Necesitan el contacto físico. Es decir que no es equivalente, pero es válida. Muchos casos se resuelven con telemedicina. Otros no. Otros requieren la presencia física. Además, que en el caso de la medicina particularmente, y la psiquiatría no es ajena a eso,
a veces al paciente requiere examinarlo. Y el examen no deja otra alternativa que sea in situ, en el consultorio. Sí. Y, digamos, las grandes crisis, no sé, yo sin ser médico y me tomo el atrevimiento de pensar que tal vez la crisis del 2001 dejó consecuencias a nivel social en la Argentina desde el punto de vista de la salud mental. No podría afirmar pero me imagino que esta pandemia también va a traer consecuencias. Sí, ¿Es sí, así? no son comparables. 2002 sería en realidad, ¿no? 2001 no, porque Sí. bueno, el fin del 2001 fue casi diciembre, fue prácticamente el Sí. 2002. Tuvimos hubo muchas, más prevalencia, más incidencia de ansiedad, insomnio y situaciones de crisis, producto justamente del gran estresor, que era más que nada socioeconómico. En este caso tiene un agregado extra, que es el tema de la represión social, la pérdida no solamente de laborales o económicas, sino también de la cotidianeidad. El tema simple y sencillo de que un hijo no pueda ver a su padre, o que un chico no pueda ver a sus amigos. Digamos, hay un agregado extra complicado. Claramente, como decía antes, son situaciones que dependen mucho de la capacidad adaptativa de cada uno y de la capacidad regenerativa que va a tener posteriormente. Pero el estresor está. Sí. Y eso seguramente genera alguna consecuencia hoy y puede tenerla más tarde también por cambios que no son recuperables. En las personas de edad adultas mayores, como decía antes, y quizás en los niños también. Tenemos un grave problema con el tema de, por ejemplo, de la condición del espectro autista, lo que llamamos TEA. Decimos condición porque es una condición de la persona, Sí. ¿no? No como una enfermedad, pero sí una condición que justamente en situaciones donde hay más aislamiento favorece ese tipo de cosas y va en contra de las estrategias terapéuticas que nosotros usamos, que es que un Claro. niño que tiene esa condición tenga más estímulo social, tenga más interacción social. De hecho, son chicos que uno intenta que vayan al colegio, que tengan su maestra integradora, que tengan actividades y todo eso, bueno, que no le ni hablar, que no estén frente a una pantalla. Claro. Son chicos que no deberían estar frente a una pantalla, o al menos expuestos lo menor posible, ¿no? Así que bueno, son todos temas complejos que algunos tendrán una solución más sencilla, otros un poco más complejas. Pero todos van Claro. a requerir algún tipo de intervención, los que Sí. tengan. Y otros no, otros, bueno, desarrollaron sus mecanismos adaptativos y van a estar bien sin ningún inconveniente, que claramente Sí. van a ser la mayoría, posiblemente. Y por último, para ir cerrando con los chicos, ¿cuáles ven o cuáles creen que van a ser las consecuencias a largo plazo? No, bueno, a largo plazo es lo que digo. Yo creo que soy optimista en eso. Yo creo que los chicos van a tener capacidades adaptativas. Depende mucho de su contexto familiar, por supuesto, que no haya sido tan impactado por todo esto, y los contextos sociales, donde, bueno, todo eso termina influyendo. Porque nosotros hablamos, digamos, en una comunidad urbana como es Buenos Aires, donde tenemos acceso a muchas cosas, pero bueno, sabemos que hay muchas situaciones de niños que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Yo creo que ahí veo mayor el problema, por eso digo que es un problema comunitario, que el Estado tiene que atender, que son esas necesidades de esos niños, que encima de todo el lío lo que sí tenemos que asegurarles es proveerles alimentos, proveerles acceso a la salud, proveerlos que se vacunen. Este año hubo un descenso enorme, un porcentaje muy grande de pérdidas de vacunas, de dosis de vacunas de los chicos. Eso es un tema también que lo hablamos con la sociedad de vacunas. Sí. Es decir, que esto está medido incluso, ¿no? Incluso en el ministerio, cuando tuvimos una reunión, nos comentaron, ¿no? Bueno, tenían muy buena cantidad de dosis de vacunas para todos los planes necesarios y hubo menos pedidos porque la gente no salió a vacunarse. La gente Claro. tenía miedo a Claro. enfermarse y no se vacunaba. Así que ese es Sí. otro tema. Sí. Por lo tanto, bueno, son cosas que hay que atender con optimismo y con acciones concretas. Si actuamos de Sí. una manera rápida, eficaz, proactivamente y, digo yo, estando disponibles para la gente, lo importante es que también los profesionales de la salud estemos disponibles, que Sí. estemos donde haya que estar y con una actitud positiva y alegre para brindarle al otro esa posibilidad también. Que
Por eso está el tema este del contacto físico, ¿no? De poder estar frente al otro y sonreír y saber que uno puede ayudar al otro a estar un poco mejor. Sí. ¿Y hay alguna, no sé, 2 o 3 recomendaciones que puedas darnos de cómo tratar de mantener nuestra cabeza en orden, digamos, para sobrellevar esta situación? Bueno, lo primero es, una cosa que yo siempre digo a todos es ver menos televisión, lo menos posible. Eso siempre Paso uno lo 1. dice. Sí, Al menos noticieros no ver, porque claro. hay gente que está enchufada. Una cosa, incluso de antes de esto, que recomendación, paciente que tiene trastorno de sueño, no ve el noticiero, Claro. número 1. Sí. Eso va a redundar en que, bueno, va a bajar el nivel de temor y de miedo. Así que eso es una primera indicación. Y la segunda indicación es que, bueno, sea cuidadoso, pero no es que porque uno salga a la calle se va a contagiar y se va a enfermar. No es que, pues la gente quedó con esa impresión sin pensarlo, irracionalmente, que si salía podía venir algo y enfermarse en forma un poco dramática y sin mucha racionalidad. Es decir, si uno toma recaudos, los recaudos que todos ya sabemos, que hay que fundamentalmente tener higiene y mantener cierta distancia, el riesgo es escaso. Entonces, cumpliendo las normas que plantea el gobierno, sin modificar eso, tenemos que ser obedientes y cumplir con las normativas que nos da el gobierno, que son los que rigen esto, pero sin ese temor, pudiendo mantener eso, tratar de estar lo más activos posibles en cosas que realmente nos hagan sentir bien. Y en base a eso, una de las cosas que siempre se dijo, pero que es difícil de hacer, es mantener resolver un poco el tema del sedentarismo. El sedentarismo es malo para todo, para el psiquismo y para el organismo. Entonces, esas variables son manejables. Y el tercer punto sería, si uno tiene una dolencia, tiene un problema de salud, consultar. Son las 3 cosas. No reducir el miedo, reduciendo la exposición a los noticieros. Segundo, tratar de moverse, hacer ejercicio, salir del encierro, cumpliendo las normas, obviamente, que nos plantea el gobierno. Y en tercer lugar, cumplir y tener acceso a los tratamientos que uno necesita. No dejar de consultar nunca. Esos serían para mí los 3 mensajes más importantes. Perfecto, sí, muy claro. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por este Al contrario, contacto. Rosario, muchas gracias porque creo que es importante poder transmitir estas cosas y darle un mensaje optimista a la comunidad, sabiendo que uno puede estar mejor, que hay que hacer esfuerzos, que es una situación es compleja, pero tampoco, bueno, no es de la más grave que uno podría vivir. La humanidad ha vivido cosas mucho peores y es algo que uno sabe que se puede salir de esto actuando con inteligencia y cumpliendo igual con los deberes de la sociedad y de la comunidad. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias Hasta a vos, luego. Rosario. Muchas gracias.